Sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Usted podría imaginar qué sería de la vida de David sin Goliat. Mire, cuando usted accesa al buscador de internet llamado Google o Google, como muchos los conocemos, y usted coloca David y, mire lo primero que dice allí: David y Goliat. Y se repite David y Goliat 3 veces en las búsquedas. Y la primera referencia de búsqueda es David y Goliat. Es decir, el evento más conocido de la vida de David, en la historia de David, fue que David derrotó, venció, mató al gigante Goliat. Entonces piense, ¿cómo podría ser la vida de David, o cómo habría sido la vida de David si no hubiera habido un Goliat para que él matara y para que él mostrara el poder de Dios? Seguramente la historia de David no tendría sentido, no existiría la historia de David como un gran guerrero, como un hombre valiente, si no hubiera habido un Goliat. Cuando Dios unge a David para ser rey, David no era alguien conocido. Él era conocido por Dios, pero no era conocido por las personas. David era un pastor de ovejas, el último hijo de su padre. Nada importante dentro de su propia familia. Entonces, Dios sabía que tenía que hacer que el nombre de David fuera conocido, fuera engrandecido. David no sabía nada de lo que Dios iba a hacer. David no sabía cuáles eran los planes de Dios. David solo sabía que él un día sería rey porque era lo que Dios había determinado. Pero ¿qué sucedió? Primera de Samuel 17:10 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dios permitió que apareciera delante de David, delante de Israel, del ejército de Israel, un gigante, un hombre de casi 3 metros de estatura, curtido en la guerra, y que este hombre hiciese un desafío. Ahora, piensa, Goliat no era un niño. Goliat no era un hombre así, que nunca había estado en una guerra. Goliat no era una persona que estaba escondida, porque nunca antes había desafiado de esta manera a Israel. Porque nunca antes Goliat había aparecido como apareció aquí. Porque Goliat estaba reservado para que fuera el medio a través del cual Dios hiciera conocer a David. Entonces podemos llegar a una conclusión clara. Para que David tuviera un gran nombre, tuvo que tener un gran enemigo. Y este fue el gigante Goliat. Entonces, detrás de una gran victoria, hubo un gran problema que fue solucionado, que fue resuelto. Detrás de una gran victoria, hubo un gran problema que fue vencido. Y quizás hoy usted está enfrentando el desafío. El desafío es el camino a la grandeza. El desafío es el camino a glorificar y exaltar a Dios. El desafío es el camino que te lleva a ver la gloria de Dios en tu vida. Nadie quiere ser desafiado, porque el desafío te estremece, el desafío te saca de tu zona de confort. Pero el desafío es lo que va a hacer que usted pueda lograr, alcanzar lo que Dios ya determinó para su vida, y quizá usted mismo no lo sabe. 40 días, escuche bien, 40 días estuvo Goliat haciendo este desafío. Otro ejemplo fuerte es que Goliat salió y desafió, ¿verdad?, a Israel, y no fue vencido el mismo día, ni 2 días después, ni 4 días después, sino que pasaron 40 días. En 40 días, ¿sabe qué había sucedido? Todo el mundo, todo el pueblo de Israel, toda la nación, todo el mundo ya sabía lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. Ya era un hecho nacional, un evento
conocido por todos. Todo el mundo sabía que Saúl y sus soldados tenían miedo. Todo el mundo sabía que lo que estaba sucediendo en ese momento allí delante de David, de Israel, todo lo que estaba pasando allí delante de Israel era, como digamos, era trágico, era una tragedia, era terrible, porque no había un hombre que se enfrentara al gigante. Ya los soldados de Israel no veían a Goliat como un hombre, veían a Goliat como un gigante. Y Goliat era un gigante, pero también era un hombre. Solo que ellos ya no lo veían como un hombre, sino que lo veían como un gigante. Entonces fue un gran desafío que Dios permitió durante 40 días, para que cuando David matara a Goliat, el nombre de David fuera muy conocido, así como resonó por todo Israel. La amenaza y el desafío del gigante también iba a sonar y resonar por todo Israel el nombre de quien mató al gigante. Incluso el rey, siendo oprimido, ¿verdad?, por esta amenaza, él puso una recompensa de que casaría una de sus hijas, de que daría riquezas, de que eximiría de tributos al hombre y a la familia del hombre que matara al gigante. Si David hubiera matado al gigante el primer día, el efecto no hubiera sido el mismo. David lo hubiera matado y la gente dicho, ese Goliat era pura bulla, era puro tamaño, no sabía nada, no. Cualquiera lo hubiera matado. Uno hubiera dicho, yo lo hubiera matado, cualquiera lo hubiera matado. ¿Me entienden? Pero en 40 días no hubo nadie, no hubo guerrero, no hubo príncipe, no hubo valiente, nadie que dijera, voy a enfrentar a Goliat. No hubo nadie. Entonces quedó bien claro que Goliat no era juego, era un desafío. Entonces llegamos a otro punto importante. El tiempo, escuche bien, el tiempo que demore su lucha, su desafío, solo va a servir para enriquecer aún más la victoria que usted va a tener. ¿Cuánto tiempo va a ser su desafío? Usted no lo sabe. Yo no lo sé, pero Dios sabe que ese tiempo que demore el desafío, que se extienda el desafío. Goliat fue 40 días, quizás para usted ha sido meses, pero ese tiempo que se está extendiendo el desafío, o quizás años, solo servirá para que el poder de Dios se glorifique aún más, y cuando el tiempo esté cumplido va a acontecer el milagro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Hacer lo que hizo David, actuar como David actuó. Cuando David escuchó las amenazas del gigante, David inmediatamente se indignó y refirió palabras diciendo, ¿quién se cree este hombre? ¿Qué le pasa a él? Está loco, yo lo voy a matar. ¿Quién se cree este incircunciso para enfrentarse al ejército de Dios? Las palabras de David, que era apenas un muchacho, fueron tan diferentes a las palabras del resto de la gente, que David fue llevado ante el rey. Por sus palabras, por el mero hablar, ya el rey lo mandó a llamar, porque no había nadie entre miles de soldados, no había nadie que se atreviera a decir lo que David dijo. Sus palabras resonaron en el campamento, porque fueron palabras de una persona de fe, de una persona valiente. Y es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que ser valiente, usted tiene que enfrentar el problema con su fe. Puede llorar, como es todo ser humano, pero entienda que las lágrimas no van a servir de nada. Lo que Dios espera de ti es la fe. Que creas, que luches, que te indignes, que hagas tu voto, tu propósito de oración, que clames, que luches contra el gigante el tiempo que demore el desafío, pero vas a vencer. Otra cosa muy importante la encontramos aquí en el versículo 17, capítulo 17, versículo 38, dice así: Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. David y ciñó a David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 7 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Entonces aquí hay algo muy importante. David no dependió del rey Saúl.
sino de Dios. Aquí dice así: y David echó de sí aquellas cosas. Usted tiene que echar de sí aquella dependencia que usted tiene de las personas. Y no es que usted no puede ir a un médico, un abogado, etcétera, hacer un trámite legal, un tratamiento médico. Usted puede hacer todo eso, pero no depender. No depender de lo que va a decir el juez. No depender de lo que va a decir el médico. No depender del tratamiento, sino estar a la dependencia de Dios. David echó de sí aquellas cosas. El rey no tenía una mala intención. No tenía una mala intención. Él quería que alguien matara al gigante. Pero David echó de sí aquellas cosas. Es decir, él no se apoyó en el hombre, sino en Dios. Haga todo lo que humanamente hablando usted puede hacer. Tiene que ir a hacer una diligencia, tiene que ir a una fiscalía, tiene que llevar un documento, tiene que ir a un abogado, tiene que ir a un médico. Hágalo. Hágalo. No hay problema. Pero en dependencia de Dios. No ponga su esperanza, su fe, su confianza en una palanca. Ay, tengo una palanca, una persona que me va a ayudar, me va a meter la mano. O en un amigo, un familiar. No. Ponga su esperanza, su fe en Dios. Ni siquiera en su propio brazo. No ponga su esperanza, su fe en su propio brazo. No. Ponga su esperanza, su fe en Dios. David echó aquellas cosas. Tomó el cayado, las piedras lisas, y se fue contra el filisteo, se fue confiando en Dios. Cuando él se atrevió a decir, yo voy a matar a este filisteo, él no tenía armadura, no tenía espada, no tiene nada, tenía la fe. Entonces, ¿con qué se armó David para ir contra el filisteo? Se armó con la fe. Ármese con la fe. Se ve que muchas personas terminan desistiendo en el desafío porque se ponen a apoyarse en otras personas. Y cuando aquellas otras personas lo dejan atrás o no lo acompañan como supuestamente lo iban a hacer, se desaniman y se rinden. Usted no se puede desanimar, usted tiene que seguir con toda la fuerza y con toda la fe hasta alcanzar su victoria. Apóyese en Dios. 5 piedras lisas. David no llevaba ni un arma, no un arma, digamos así, del ejército. Llevaba 5 piedras y una honda, pero estaba lleno de fe. Yo no tengo estudio, yo no tengo profesión, no tengo ninguna posibilidad de ganar. Usted va a ganar. ¿Por qué? Porque usted se está apoyando en Dios. Apoyando en Dios. Por eso usted va a ganar. Porque usted se está apoyando ¿en quién? En Dios. Porque no gana el que tiene estudio. No gana el que tiene talento, que tiene capacidad. Gana el que se apoya en Dios. Ese es el que verdaderamente gana. Entonces, apóyese en Dios. Y cuando usted se apoya en Dios, Dios hace lo extraordinario. Y Dios se glorifica en usted. Dios se glorifica en su vida. Antes de que David matara a Goliat, David era nada. Mira lo que dice aquí en 1 Samuel 17:55. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es ese hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Usted ve que el rey, ni siquiera el rey conocía a la familia de David ni a David. Ni siquiera dice, ¿de quién es hijo David? Él dijo, ¿de quién es hijo ese joven? Porque probablemente ni siquiera se acordaba del nombre de David. Ahora, qué interesante. David tocaba el arpa en la casa del rey. Cuando el rey era atormentado por un espíritu inmundo, David tocaba el arpa. Pero a pesar de eso, el rey posiblemente ni siquiera conocía su nombre. Entonces vea la importancia de un desafío. Vea la importancia del desafío. Dios te está permitiendo pasar por ese desafío, por ese desierto, por esa lucha, por ese desafío, porque ese desierto, esa lucha, ese desafío va a glorificar a Dios. Ya el rey estaba intrigado con quién era David, sin que David todavía hubiera matado al filisteo. ¿Cuándo lo mató? Mucho más. Dice, cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Beguén. Después de que David mató al gigante, después de que David mató al filisteo, nunca más, jamás en la historia del mundo,
no solo de Israel, del mundo, nunca jamás fue olvidado el nombre de David. Este evento sucedió hace ya miles de años. Y todavía hoy, usted pone en el buscador de Google, como lo vimos al principio, David y la primera referencia de búsqueda que sale es Goliat. O sea, un evento que quedó para la historia. Y a través de ese evento, Dios hizo que el nombre de David fuera reconocido, conocido de tal manera que David se volvió el rey de Israel. Cuando le tocó heredar la corona, ya todo el mundo sabía quién era David. No fue lo único que venció, pero su trayectoria de victoria comenzó allí, en el gigante Goliat. En el aspecto humano, ¿no? Porque su mayor victoria fue, obviamente, servir a Dios de todo corazón, y por eso fue escogido y ungido para ser el rey en lugar de Saúl. Pero volviendo al punto del desafío. El desafío es duro, el desafío es gigante, el desafío exige valentía, pero el desafío es la oportunidad, es el trampolín que va a catapultarte a la gloria de Dios. Así que vamos con todo, con todo a enfrentar los desafíos que Dios, nuestro Señor, está permitiendo. Vamos con todo. Dios nunca va a dejar que pasemos un desafío que no podamos vencer. ¿Qué necesitó David para vencer el desafío? Valentía, mucho coraje. Ponga usted su valentía, su fe, su coraje, que la capacidad la da Dios. Acuérdese que David lanzó la piedra, pero quien dirigió la piedra y la incrustó en la frente del gigante, este fue Dios. Entonces no fue David que mató al gigante, fue Dios que mató al gigante a través de David. Y lo mató con una pedrada. No fue con una flecha, no fue con una espada, no fue con una jabalina, fue con una pedrada. ¿Sabe para qué? Para que quedara bien claro, pero bien claro. ¿Qué cosa, pastor? Que el gigante era insignificante delante de Dios. El gigante era insignificante delante de Dios. Y Dios, con una piedra, lo mató. Así su gigante, su desafío, es insignificante delante de Dios. Tenga esa certeza, usted va a vencer. Ponga su fe y deje que Dios lance la piedra y deje que Dios dé la victoria. Mediten esto y que Dios los bendiga a todos. Si les sirvió este mensaje, compártalo con sus familiares y amigos para que también sean bendecidos. Hasta luego.